Muy buenos días a todos. Damos inicio. Espero se encuentren muy bien. Pues, mi nombre es David Vargas y hago parte del capítulo estudiantil de la ASCE en la Universidad del Norte. Y me complace darles la bienvenida al foro titulado Transporte Sostenible, Estrategias y Buenas Prácticas, el cual estamos realizando en el marco del ciclo de conferencias de ASCE Latinoamérica, edición Ciudades Sostenibles. El día de hoy contamos con la participación de dos expertos en transporte, el ingeniero Víctor Cantillo y la ingeniera Angélica Castro, quienes nos estarán exponiendo cómo es el sistema de transporte de una ciudad sostenible. Cada uno tendrá máximo 20 minutos para su presentación y al finalizar ambas intervenciones procederemos a resolver las preguntas del público. Nuestra primera ponente en el foro es la ingeniera Angélica Castro, quien es una reconocida profesional en el campo de movilidad y transporte. Trabajó en el Departamento Nacional de Planeación e hizo parte del equipo que planificó e implementó el Transmilenio en Bogotá. Durante 10 años ha sido asesora en temas de planeación e implementación de proyectos de transporte público en América Latina. Actualmente es directora de la sucursal Colombia de la International Transconsult. Entre sus estudios se destaca el grado de Ingeniera Civil de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, una especialización en gestión pública e instituciones administrativas de la Universidad de los Andes y un magíster de planificación e ingeniería de transporte de la University of Leeds. Bienvenida, ingeniera, le cedo el micrófono. Hola David y hola a todos, muy buenos días. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes y poderles compartir algo de las experiencias que con estos temas que mencionaba David podemos, y estos años de vida profesional, podemos compartir con ustedes en una época que es bastante particular y para ustedes los estudiantes muchísimo más. Porque les ha tocado un cambio del mundo. Pues a todos, pero ustedes que están en plena formación y en plena entrada a la vida activa, estos repensares son una gran oportunidad para poder mejorar todas nuestras ciudades. Entonces, sin más, voy a compartir pantalla. David, si tú eres tan amable y apenas la veas, me avisas. Perfecto, ingeniera, ya se ve. Ok, perfecto. Entonces, vamos a ver, ay, un segundo que esto, como siempre, 4 temas. Primero un tema sobre los conceptos de la sostenibilidad, luego algo que yo he llamado de lo rural a lo urbano, un tercer capítulo de desarrollo orientado a transporte, que es como hoy planificamos nuestras ciudades, y 4 estudios de caso que quiero compartir con ustedes rápidamente. Lo primero entonces es leerles esto, que no todos somos tan conscientes de que este tema del cambio climático viene de tantos años atrás. Pero los habitantes locales le dijeron a Humboldt que el nivel de las aguas estaba bajando a toda velocidad. Vastas franjas de tierra que solo 20 años antes estaban sumergidas podían ya cultivarse. Con sus investigaciones llegó a la conclusión de que la tala de los bosques circundantes y el desvío de las aguas para regar habían hecho descender los niveles. A medida que la agricultura florecía en el valle, los cultivadores habían vaciado y desviado varios de los riachuelos que alimentaban el lago para regar sus campos. Habían talado árboles para despejar sus tierras y eso había hecho que el sotobosque, musgo, arbustos y raíces desapareciera, de forma que los suelos que estaban tapados habían quedado a merced de los elementos y sin poder retener el agua. Él, o sea, Humboldt, había notado los terrenos secos y había lamentado que los primeros colonos hubieran destruido imprudentemente el bosque.
A medida que la tierra se agotaba y producía menos, los cultivadores se habían trasladado más al oeste, dejando un camino de destrucción, bosque muy diezmado, escribió Humboldt en su diario. Fue allí, en el lago Valencia, estaban hablando de Valencia, Venezuela, donde Humboldt desarrolló su idea del cambio climático provocado por el ser humano. Lo particular de esto y lo que les quiero compartir aquí es que esto es del diario de Humboldt en 1800 y proviene, para los que quieran, del libro que se llama La invención de la naturaleza de Andrea Wolf, que es un libro maravilloso que cuenta la historia y todos los recorridos de Humboldt por el mundo, pero es un llamado a la reflexión de que no es ahora que nosotros estamos viviendo un cambio climático, o no es ahora que los temas de sostenibilidad hacen absolutamente necesario que repensemos la manera en cómo nosotros hemos realizado las planificaciones, sobre todo de nuestras ciudades. Qué pena que estoy aquí en un cambio de audífonos porque algo pasó acá. Perfecto. Entonces, en términos de los conceptos, el tema de sostenibilidad aparece como un concepto en 1987 en el informe Brundtland, que se llamó en ese momento el futuro común. Y realmente tiene como los primeros indicios de lo que significa la sostenibilidad, y ahí ese mensaje que es para todos nosotros y que ustedes, los jóvenes, vienen con un empuje muy grande frente a cómo nosotros tenemos que cuidar nuestro entorno, nuestro medio ambiente, nuestra naturaleza, y no solamente pensando en el futuro, como siempre nos lo han vendido, sino pensando para nosotros mismos en el presente. Entonces, todos estos temas de sostenibilidad, lo que quisieran es que nosotros pudiéramos satisfacer nuestras necesidades de ahora, o sea, las necesidades que tenemos, construir, hacer los desarrollos económicos que necesitamos, pero sin comprometer lo que le vamos a dejar en el futuro a los otros, a las otras personas que vienen y generalmente serán nuestra descendencia. Y lo que significa todo este tema de sostenibilidad, como la misma palabra lo dice, es tener un equilibrio entre eso que nosotros llamamos desarrollo o crecimiento económico y el cuidado del medio ambiente. Es así como se vienen desarrollando los objetivos de desarrollo sostenible, que la gran reflexión aquí por mirar estos 17 objetivos que se tienen es ver que la sostenibilidad no es solamente un tema de emisiones, sino es un tema que es transversal a muchísimas acciones que se tienen que realizar y sobre todo a muchos sectores de la economía y donde tenemos que realmente pensar. Por ejemplo, el primero es el fin de la pobreza, el décimo es la reducción de las desigualdades, el quinto, por ejemplo, es la igualdad de género, que realmente es algo en lo que nuestros países están también trabajando. Temas que a nosotros los colombianos, sé que hay estudiantes de otras partes de Latinoamérica, perdonen los ejemplos colombianos por ser colombiana, pero los temas de paz, justicia e instituciones sólidas para nosotros es algo en lo que tenemos que trabajar, y aparece como objetivo 11 lo que es el fin de esta presentación, que la hemos denominado Transporte para Ciudades Sostenibles, es ciudades y comunidades sostenibles. Y en el desarrollo de las ciudades, cuando uno ve todos estos objetivos, se da cuenta que todos ellos tocan también a las ciudades sostenibles y que el transporte es solamente un granito de arena en esa gran inmensidad de lo que son las ciudades sostenibles, pero que es un granito de arena que aporta terriblemente a que las condiciones de vida hoy y en el futuro sean mucho mejor para todos.
Entonces, en los últimos años ha pasado algo muy particular en Colombia. Solamente destaco dos documentos, algo que nosotros denominamos el Plan Nacional de Desarrollo, que se convierte en ley cuando cada uno de nuestros presidentes, tan pronto toma posesión de sus gobiernos, no puede, debe plantear su propio plan de desarrollo. Y en el último plan de desarrollo, el que está vigente, que es la Ley 1955 de 2019, a partir del artículo 96 y más o menos hasta el 100, concentra mucho los temas en lo que es el transporte y la sostenibilidad. Y solamente aquí como una mención tangencial para ver la importancia que ha tomado este tema en nuestras ciudades. En el artículo 96 se habla específicamente de los planes de movilidad sostenibles y seguros. O sea, planes de movilidad, primero, que son esenciales para todos los municipios de nuestro país y de nuestros países, pero que tengan esos dos conceptos muy arraigados, la sostenibilidad y la seguridad. Entonces, se hace un incentivo a los medios de transporte no motorizados y al transporte público, ya no solamente como el uso del transporte público, sino el transporte público con energéticos y tecnologías de cero y baja emisiones. Y también se habla de la sostenibilidad específicamente de los sistemas de transporte público, ya no la generalidad de los planes de movilidad, sino de los sistemas de transporte que deben ser sostenibles. Eso como un mandato y dan algunas herramientas. Van a ver al que esté muy interesado en esto, en los otros artículos, cómo hay posibilidades o cómo abren campos de posibilidades de financiación para lograr estos objetivos de la ley del Plan Nacional de Desarrollo. Y también en el 2019 sale la ley 1964 que promueve realmente los vehículos de cero y baja emisiones. Hay una definición luego, un decreto que reglamenta qué significa cero y baja emisiones, pero un incentivo grande para los vehículos eléctricos. Y se impone asimismo unas metas específicas donde el primer grupo que tiene que hacer este ascenso tecnológico es el gobierno nacional a través de los vehículos que pertenecen al gobierno nacional y que se encuentran trabajando. Y es así como se impone la meta, por ejemplo, porque se imponen muchas metas en el 2025, que el 30% de esa flota que les acabo de describir sea vehículos de cero y bajas emisiones. Pero entender lo que es la sostenibilidad y además entender cómo se puede plasmar a través de legislación para que pueda ser cumplido en nuestros países, también es necesario entender cuál es el fenómeno que ha pasado en los últimos años. Todos nuestros países nacieron siendo en un gran porcentaje rurales, pero a medida que procesos y fenómenos se han venido desarrollando y han pasado en nuestros campos, entonces esa curva se ha venido invirtiendo. Aquí podemos ver una gráfica que es del Banco Mundial en el 2017 con proyecciones al 2050, donde tanto para países en vía de desarrollo como para países desarrollados se ve la gran tendencia que hay a la urbanización, es decir, una transferencia de la población rural, la gente que vive fuera de las ciudades, a las ciudades. Y vemos cómo en esa proyección que se hizo en el 2017, el punto de quiebre para nuestros países en vía de desarrollo estaba en el 2020, donde esa curva se invierte y empezamos a tener muchos más pobladores en las ciudades porcentualmente que en nuestros campos. En los países desarrollados pasa exactamente lo mismo con una diferencia y es que su tendencia al crecimiento y a la urbanización no es tan marcada como la tendencia en nuestros países en vía de desarrollo. Algunas de las razones, y nos podríamos quedar aquí entre todos discutiendo la gran cantidad de razones por las cuales se produce esta migración de los campos a las ciudades. Y seguramente ustedes en sus países se van a identificar con algunos de estos y con muchos más
fenómenos de esa migración, pero aquí quise resaltar como 5 que eran desde mi punto de vista los cruciales, esenciales. Lo primero, la baja productividad de las actividades del campo. Y ahí mismo temas como el cambio climático y como veíamos en la lectura de la invención de la naturaleza, de lo que había pasado y las reflexiones que había hecho Humboldt cuando vino a América Latina y vio esa gran riqueza, pero también identificó esos fenómenos de deforestación que desde esa época se daban. Ese cambio climático ha hecho que nuestros campos, incluso si están muy industrializados, tengan graves problemas de cosechas. Entonces, eso hace que los riesgos no sean asumidos y que se prefieran otras actividades diferentes y que seguramente económicamente tendrían riesgos menores que las actividades del campo. Lo segundo, incorporación de nuevos espacios de cultivos intensivos. Yo soy proveniente del oriente colombiano, donde hay unas extensiones, unas planicies muy grandes que se han repletado de palma para poder producir aceite de palma. Entonces, estas grandes extensiones, muchas veces y dependiendo del cultivo, también vuelven los suelos ácidos, que lo que hacen es que convierten esos suelos ácidos en suelos no productivos donde antes uno podía hacer cosechas. Entonces, ahí es cuando vemos en dónde está el equilibrio del desarrollo económico, el crecimiento económico versus la sostenibilidad de nuestros campos. La existencia de fuertes desigualdades regionales. En el campo, aún en nuestros campos, se vive con muchas restricciones. A pesar de que han pasado muchas cosas, a pesar de que la comunicación llega, a pesar de que los servicios públicos llegan, pues nuestros campos son enormes y seguramente temas como, por ejemplo, que hemos visto en esta pandemia con un énfasis terrible, temas como la educación, son temas que son difíciles de llevar, donde las densidades son bajas y donde la comunicación virtual es difícil. Entonces, esas desigualdades regionales también producen que la gente diga, incluso los jóvenes digan, yo no voy a vivir más en el campo, no voy a vivir del campo, no me veo con futuro en el campo, entonces tengo que irme de aquí, dejando los campos en manos de gente mayor que obviamente además de que va envejeciendo, va muriendo. La tendencia a la pluractividad de pequeños y medianos productores, que también hacen que no sea muchas veces negocio el campo. Y un tema que lo dejé solo porque ha sido un tema que en Colombia particularmente ha sido muy triste y muy determinante de las migraciones de la gente del campo a las ciudades, que es la violencia en el campo. Y todos estos fenómenos que acabo de mencionar son algunos de los fenómenos que están produciendo la urbanización de nuestras ciudades. De aquí algunos números. Desde el punto de vista de población urbana, América Latina en el 2017 tiene el 81%. Todas estas cifras y país por país la pueden encontrar en esta fuente que les estoy dando aquí. Es una de las páginas del Banco Mundial súper chévere, súper interactiva, muy actualizada, donde ustedes pueden incluso ver hasta sus ciudades, no solamente sus países específicamente y los indicadores que tienen sus países de qué es lo que está pasando con la urbanización. América Latina se identifica con un 81% de población urbana, China 58%, India 34%. Todavía India, se dan cuenta, tiene mucha población urbana. ¿Qué pasa en América Latina? ¿Quiénes son los que más migraciones o quiénes tienen hoy mayor porcentaje de gente en las ciudades que en los campos? Argentina con el 92%, que es gigante, Brasil con el 84%, Chile con el 89% y México con el 80%. Entonces, esto ha hecho que pensemos mucho más, o sea, si antes pensábamos en lo que eran las ciudades y cómo tenían que funcionar las ciudades, todo esto lo que hace es que nos produzca una necesidad de producir ciudades que nos dejen vivir bien, o sea, para nadie es un secreto. Hay gente que no le gusta el campo,
simplemente por sus incomodidades, por su falta de recursos. Hay otros que, como yo, adoramos el campo, pero indudablemente lo que sí todos quisiéramos en todas partes es tener muchas comunidades. Entonces, así es como nace hace ya bastante tiempo el estándar de desarrollo orientado al transporte, que si bien es cierto, digo que desde hace tiempo, yo estudié hace muchos años en Inglaterra mi maestría en planeación de transporte, y desde esa época se hablaba del desarrollo orientado al transporte, pero esta teoría se está convirtiendo en algo que es muy necesario para nosotros, los que estamos planeando las ciudades del futuro. Y ahí es cuando los invito, muchachos, a que ese repensar, esa oportunidad que hoy se tiene con ese tate quieto que nos puso la pandemia desde el 2020, hay que empezar a ver cómo se planifica, pero no solo cómo se planifica, sino cómo se lleva a cabo ciudades que tengan ciertas características especiales y donde el desarrollo del transporte no sea una vaina por allá lejana, sino que esté integrado a un proceso de urbanización de nuestras ciudades. Y lo que hace el estándar de desarrollo orientado al transporte es justamente resumir unas nuevas prioridades que antes teníamos como al carro particular, como el rey de los reyes. Todos queríamos tener nuestro carro, todos estudiábamos y decíamos, vamos a salir a la universidad y con mi primer sueldo doy mi primera cuota y volteo a mirar a mi papá para que me dé otro crédito, y lo que más quiero en la vida es tener mi carro. Y eso está siendo repensado desde hace rato. Hay muchos jóvenes que uno los ve ya con todo este ánimo de no importa si tienen las posibilidades económicas de acceder a esos vehículos particulares, ya tienen un pensamiento diferente, lo cual es maravilloso. Entonces, este nuevo paradigma de lo que hace es unificar esa forma urbana, es decir, cómo distribuimos la ciudad y todos los servicios que tiene la ciudad a través de los usos del suelo, y cómo estos usos del suelo se integran con unos modos de transporte eficientes, integrados, que tengan bajo impacto en emisiones, que sean mucho más pensados para las personas, y cómo reducimos también los tiempos de viaje para que tengamos opciones de caminar, de andar en bicicleta, y para los viajes ya un poco más largos usar el transporte público, mucho más que esa concepción individualista de yo quiero mi carro particular, así me sobren 4 espacios. Nuevamente, sobre todo en el tema de transporte público, no tanto en el caminar y en la bicicleta, la pandemia nos ha chocado por el tema de los distanciamientos que son necesarios. Esto nos retrocede en este desarrollo orientado al transporte un montón de años, pero también el hecho de que hayamos muchos de nosotros aprendido a esto que estamos haciendo hoy, y es que virtualmente podemos lograr muchas cosas, también baja las movilizaciones y por ende esas necesidades. El desarrollo orientado al transporte tiene un enfoque que se dirige a que en esa identificación de los usos del suelo, ese uso del suelo sea mixto y podamos producir mini ciudades dentro de las ciudades que nos permitan tener viajes de muchos menos tiempo que nuestras ciudades gigantes como Santiago de Chile, como Ciudad de México, como toda el área metropolitana de Buenos Aires, como Bogotá, que son tiempos y horas desperdiciadas en el transporte público, y podamos a través de esa oferta de servicios en una mezcla de usos del suelo poder tener la vivienda, los trabajos y otros servicios adyacentes en los cuales podamos acceder fácil y rápidamente. Y así es como, digamos, en una sola fotografía uno podría decir, aquí podemos ver qué significa un uso de suelo mixto, cómo el desarrollo orientado al transporte considera esas relaciones y las interdependencias de los diferentes aspectos del transporte urbano y de la movilidad urbana, cómo se busca un equilibrio en todas las partes que los compone y prioriza los recursos que uno tiene, tanto económicos como humanos y organizacionales, para poder construir
incluso en ciudades consolidadas, mejores ciudades, y cómo promover esa planificación y esas gestiones integrales, articulando todos los actores. Entonces podemos ver en esta fotografía que tenemos usos del suelo donde ya en las edificaciones, por ejemplo, algunos de esos edificios tienen mezcla de uso del suelo hasta en el mismo edificio. Encuentra vivienda, comercio, sitios, oficinas dentro de ese mismo sitio, entonces en un solo edificio, muy cercanos a los sistemas de transporte, donde sea importante todo el tema del medio ambiente, donde haya accesibilidad universal, donde el tema de seguridad vial sea importante y aquel usuario de la movilidad sea el más desprotegido, también sea el más protegido a través de la seguridad vial, como una ciudad que tiene andenes grandes, que tiene pasos peatonales, señalizados y seguros, puede ser una ciudad mucho más vivible y por ende mucho más movible con el transporte activo. Cómo utilizar como una herramienta esencial el transporte público colectivo, pero también el transporte público individual. No podemos dejar de lado los fenómenos que se han dado en las últimas épocas, también con la micromovilidad, y pues el transporte individual sigue ahí y lo tenemos que tener en cuenta en la planificación. No podemos tampoco pensar que con el querer planear ciudades que sean de bicicletas, de caminatas y de transporte público van a desaparecer los carros. Entonces eso no lo podemos dejar de lado y dentro de nuestras planificaciones y ejecuciones los tenemos que tener en cuenta, porque ahí siguen y siguen existiendo. Lo peor de todo sería cerrarnos los ojos y no tenerlos en cuenta. Entonces, aquí vienen 4 ciudades que he escogido, 3 en Norteamérica y una en América Latina, donde uno ve que ese desarrollo orientado al transporte ha sido bien interesante. La primera es Vancouver, en la costa oeste del Canadá. Es una ciudad de 2.2 millones de habitantes. En algunos años ha aparecido como la ciudad más linda, la más vivible del mundo. Entonces, pues no estamos hablando de cualquier ciudad, donde tiene diferentes sistemas de transporte, incluidos botes que están muy bien sincronizados con los buses, con los trolebuses, con el SkyTrain que tienen. El 24% de la red de bicicletas se considera que tienen inclusión total, inclusión también de edad, donde están protegidos los niños, donde están protegidos nuestros adultos mayores. Entonces, eso hace que la utilización sea mucho mayor. El 10% de los viajes se tiene identificado que son en bicicleta, y tenían un proyecto que se desarrolló en el 2015 donde querían que la mitad de todos los viajes dentro de los límites de la ciudad, no con la conurbación que tiene con otras ciudades alrededor, se pudieran hacer en bicicleta o en transporte público, que eso es un montón. Y tiene una característica especial y es que sigue siendo la única ciudad de Norteamérica que se identifica como ciudad sin autopista urbana. La otra ciudad es del otro lado de Canadá, es el lado franco-canadiense, es Toronto. Es una ciudad compacta, es una ciudad densa que tiene edificaciones muy grandes, tiene usos del suelo mixto que están muy bien conectados mediante una red de metros y tranvías, tiene una línea de sistema de transporte BRT con líneas exclusivas que se llama Viva, con unos temas de comunicaciones a los usuarios súper interesantes. También tienen unos renovaciones y unas construcciones interesantes donde el agua hace parte integral del urbanismo de la ciudad, y se han revitalizado la línea costera que tiene y el acceso peatonal es muy importante. Y tienen ya identificadas algunas avenidas donde son denominadas como carriles, como calles completas que tienen todo lo que se requiere para poder moverse
muy fácilmente y muy adecuadamente. Es una ciudad de 6 millones de habitantes aproximadamente, donde desde mi punto de vista el único problema que tendría es como el clima, pero pues no hay nada perfecto en la vida. Nuestra ciudad latinoamericana es Brasil, todos la conocemos, es el gran ejemplo de la planificación de las ciudades. Tiene una red integrada de transporte, fue la primera ciudad que empezó con el concepto de Jaime Lerner, hacer una ciudad interesante donde los basureros los convirtieron en bibliotecas, donde muchos de los sitios que estaban deteriorados los convirtieron en parques, en espacios urbanos. Muchas calles de las que eran antes de vehículos se han convertido en calles peatonales, pero adicionalmente dentro de la concepción del transporte público, cómo poder revisar que a lo largo de los corredores que tienen sistemas de transporte es donde existe la mayor densificación de la ciudad y a medida que uno se va alejando, se va haciendo cada vez menos densa la ciudad. Es una ciudad linda, interesante, agradable y eso es bien importante en los temas de la construcción de las ciudades y es por eso que Curitiba es nuestro gran ejemplo de ciudad en Latinoamérica. Hoy tenemos otros grandes ejemplos, pero no le han quitado el liderazgo a Curitiba en las cosas que vienen haciendo. Y la más interesante de todas desde mi punto de vista, que desafortunadamente la conozco solamente en libros porque no la conozco realmente, no he tenido la oportunidad, me he planeado varias veces para poder ir a Portland en Estados Unidos, pero algún día lo podría hacer. Es una ciudad muy linda donde todo el tiempo se está experimentando con cada vez vivir mejor. Tiene un sistema que han denominado barrios 20 minutos, que consisten en barrios donde todos los servicios básicos necesarios quedan a menos de 20 minutos caminando. La velocidad de las calles, hay este tema de calles seguras, de calles compartidas, donde por ende las velocidades tienen que ser mucho menores. Hay mayor oferta de transporte público en estos sitios para poder conectarlos. Hay unos espacios públicos definidos donde, por ejemplo, las personas que se quedan en casa, ya sea porque trabajen virtualmente, porque son amas o amos de casa, puedan salir con sus hijos muy fácilmente y siempre se sientan protegidos, no solamente desde el punto de vista de la seguridad personal, sino de la seguridad vial también, y donde existen muchos espacios para el ciclista y el peatón pensados integralmente, donde, por ejemplo, si uno quiere ejemplos de cicloparqueaderos, puede ver a Portland y ver los diferentes tipos de racks y cicloparqueaderos que existen. Y en ese sentido, esta ciudad, que es muy particular porque en la misma concepción de los Estados Unidos, no, el tema de sostenibilidad pareciera que es diferente a lo que pensamos del resto del mundo de lo que es sostenibilidad. A pesar de eso, Portland es un gran ejemplo para el mundo en este tema de ciudad sostenible y por ende ha liderado un movimiento de desarrollo sostenible. Su plan de crecimiento urbano apuesta indudablemente y 100% por un transporte público de calidad y promueve enormemente algo que a mí me parece re difícil, que es la participación ciudadana. Y es así como esta ciudad es conocida como el paraíso americano de dos ruedas. Con esto termino los minutos que tenía, creo, David, con una pena grande que me pasé los minutos que tenía, pero era lo que les quería compartir y entonces aquí quedamos con este tema. Sí, ingeniera, unos minutos de más se tomó, pero le agradecemos inmensamente por mostrarnos, bueno, cómo sería la organización que deben seguir las ciudades si desean ir por el camino de la sostenibilidad. Bueno, continuamos ahora con nuestra segunda participación de hoy, quien es el ingeniero Víctor Cantillo. Él es un reconocido consultor e investigador en temas relacionados con ingeniería de transporte y tránsito, logística y movilidad urbana. Actualmente es profesor titular del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad del Norte
Es investigador Colciencias del Grupo de Investigaciones en Transporte, Tranvía. Ha sido profesor visitante de varias universidades a nivel nacional e internacional. Entre sus estudios se destaca el grado de Ingeniero Civil de la Universidad del Norte, magíster en Ingeniería de Transporte y Tránsito de la Universidad del Cauca y magíster y doctor en Ciencias de la Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ingeniero, bienvenido. Le cedo el auditorio. Muy buenos días, bienvenidos a esta jornada. Además, agradecer al capítulo Norte estudiantil por esta oportunidad. Un fuerte abrazo, un saludo, Angélica. Hacía rato que no compartíamos un escenario, pero qué grato por este medio volver a saludarte y a saber de ti. Antes de iniciar, yo les puse un link con una encuesta muy sencillita de 4 puntos, así que me gustaría que todos la hicieran muy brevemente. Ahora, lo ideal hubiese sido haberla hecha antes de la conferencia, de la charla de Angélica, porque de alguna manera quizás lo que ella planteó allí puede orientar, pero por favor, contesten la encuesta y yo, digamos, como antes de iniciar mi presentación, quisiera comentar un poco los resultados obtenidos y después de ella veremos si después de finalizar esta conferencia y después de todo el diálogo que tengamos, porque yo creo que lo interesante de eso también es la oportunidad luego que tenemos de hacer un foro y de discutir, cambia un poco la respuesta a nuestras preguntas. Entonces yo voy inicialmente a compartir los resultados que me están mostrando. A ver, aquí llevamos 35 respuestas. Y la primera pregunta era, ¿los problemas de movilidad en mi ciudad se resolverían si se invierten más en vías? Bueno, esto está hecho a ingenieros civiles. Y de todas maneras notamos que el 54% está de acuerdo o muy de acuerdo. Están en las categorías 4 y 5. La segunda pregunta decía, la gasolina es muy cara, algo que es muy cara. Deben quitar los impuestos, incluso subsidiarla para abaratar su costo y aliviar el bolsillo de las personas. Bueno, noto que muchas personas están en la opción 3. Las respuestas están más o menos distribuidas en todo el espectro. La siguiente pregunta decía, ¿es preferible que la ciudad sea de baja densidad, o sea, más bien casas? Porque cuando la ciudad es densa, con muchos edificios, una ciudad más densa, la movilidad se pone más pesada. Bueno, y notamos una gran tendencia hacia las respuestas 4 y 5, o sea, muchas personas, más de la mitad, casi 2/3 partes de las personas están muy de acuerdo con esta aseveración, o sea, prefieren una ciudad poco densa que una ciudad, y están de acuerdo con que una ciudad muy densa es una ciudad que hace que la movilidad se complique. Y la cuarta pregunta se refiere a usos de suelo. Dice, ¿es preferible una ciudad con zonas residenciales y comerciales separadas, una ciudad segregada, que una ciudad donde en el mismo barrio se mezclan residencias con comercios y oficinas? Bueno, aquí notamos también un marcado acento hacia la indiferencia, que es la respuesta 3, pero digamos que las categorías 4 y 5 superan a las categorías 1 y 2, es decir, son más los que están de acuerdo con esa afirmación de que se prefiere la ciudad segregada que la ciudad con usos de suelo mezclados y donde combinamos todas estas cosas. Bueno, vamos a ver, no quiero decir está bien o está mal. Simplemente a continuación lo que yo voy a hacer es una presentación donde discuto un poco estos aspectos y al final ustedes llegarán a sus propias conclusiones respecto a la respuesta que dieron y lo que la mayoría de ustedes dijo en estas encuestas. Por supuesto, si nosotros hubiésemos aplicado esta misma encuesta a la gente en la calle, no personas como ustedes, estudiantes de ingeniería civil con un cierto nivel, posiblemente hubiese estado mucho más sesgado en un sentido que en otro, ¿ya? Pero después de mi presentación volvemos y discutimos sobre esto. Entonces, permítame aquí volver, voy a dejar de presentar y entonces ahora sí voy a compartir la pantalla con la presentación
que tengo para ustedes. Ustedes espero que puedan allí observar. Entonces, digamos que la discusión que nos congrega hoy es en torno a esto de transporte sostenible. La verdad es que Angélica con su presentación me ahorró muchas cosas que obviamente no tuve tiempo de cambiar mi presentación, pero sí los aspectos que ella tomó, pues los voy a pasar un poco más rápido, ¿eh? Entonces, ¿qué es? ¿Cómo lograrlo? Vamos un poco a hacer una presentación que tiene más un objeto, digamos, de generar discusión y controversia en torno a un tema que a todos nos interesa. Primero, como motivación o desmotivación, lo cierto es que estas imágenes son cada vez más frecuentes en nuestras ciudades. Ciudades cada vez más congestionadas, el problema de movilidad cada vez más hace parte de la agenda y de las discusiones de nuestras ciudades, del territorio. Los problemas de contaminación, de calidad de vida se ven afectados, ¿no? Y bueno, la pregunta es, ¿cómo enfrentar estos problemas? Es decir, ¿cómo resolver estos problemas crecientes que tienen diversas causas, gran parte de ellas las que señalaba Angélica, los procesos acelerados de urbanización, y además cómo construir ciudades sustentables? Ese es el enorme reto que tenemos. Sin embargo, para entender este paradigma de lo que es la movilidad sostenible, tenemos que entender primero que el transporte es un sistema tremendamente complejo, donde además hay una estrecha relación entre el sistema de actividades, los usos de suelo, los hábitos, las costumbres, la manera como se organiza el territorio y el transporte. Entonces, de hecho, eso se refleja, ¿no? El transporte es un reflejo de las actividades que nosotros realizamos, es un reflejo de las dinámicas sociales. Pero el gran problema, y es lo que hace justamente bien difícil y complejo de tratar estos temas, es que el óptimo de los individuos, o sea, lo que los individuos creen que es lo mejor para ellos, no coincide con el óptimo social, con lo que nos conviene como sociedad. Obviamente, las personas son seres racionales y buscan estar lo mejor posible, lo que ellos creen que es lo mejor, aumentar su utilidad, para hablar en términos económicos. El problema es que cuando, en este caso, a diferencia de lo que ocurre con otros mercados, las personas en la búsqueda de lo que ellos creen que es lo mejor para ellos, al final nos conduce a un equilibrio que no es el óptimo social. Por ejemplo, si nosotros encuestamos a la persona, al hombre en la calle, ese que está circulando aquí frente a mi casa, ¿cómo tú crees que es la mejor? ¿Cuál es tu ideal de moverte, de movilizarte, de cómo hacer tus desplazamientos? Seguramente la respuesta en la gran mayoría de los casos coincidiría con la imagen que ustedes ven en la fotografía. Una persona conduciendo su automóvil, escuchando la música que quiere, con aire acondicionado, bueno, al menos aquí en Barranquilla, que es una ciudad muy caliente, es decir, feliz a la velocidad deseada. Ese es el ideal, pero es un ideal que no es posible, porque si todos buscan ese ideal, al final lo que vamos a tener es una dura realidad como esta. Al final, conductores desesperados en medio de una gran congestión, generando además contaminación. Es decir, la búsqueda de ese ideal, que yo lo llamo imposible, al final se va a traducir en esta realidad. Entonces, la pregunta obligada es, bueno, ¿vamos en la dirección correcta? Y es algo también muy importante, ¿cuál es el modelo de ciudad que queremos? ¿Cuál es el tipo de ciudad que queremos? Y Angélica nos presentaba 4 ejemplos de ciudades que habían apostado por un modelo como el de la derecha. O sea, queremos una ciudad como esta, una ciudad de, entre comillas, modernas autopistas. Realmente las autopistas ya son cosas del pasado. Pero fíjense, nosotros como ingenieros civiles, bueno, ustedes por mis canas se lo deducirán. Yo soy un ingeniero civil graduado en los años 80. Y a mí, como me formaron, claramente nos decían, oiga, la ciudad tiene que ser como la que está a la izquierda. Y todavía vemos como paradigma de lo que es la ingeniería civil, los puentes de 8 niveles, las autopistas de 10 carriles, ya. Pero la pregunta es, ¿esa es la ciudad sostenible?
o la ciudad sostenible es un poco más una ciudad pensada en el ser humano, o sea, no una ciudad centrada en el vehículo, en términos de vehículos. Fíjense que cuando nosotros hablamos de una vía, hablamos del TPD, cuántos vehículos circulan por ahí, no hablamos de cuántas personas por allí circulan. O sea, el tema es cambiar ese paradigma, o de una ciudad centrada en el vehículo, pensando que movilidad significa que los vehículos vayan más rápido, o una ciudad pensada en el ser humano. Entonces, lo primero es que la ciudad tiene que definir su consenso hacia dónde quiere apuntar y trabajar juntos en esa dirección. Desde luego, siempre hay algunas preguntas típicas que surgen cuando se está construyendo este modelo de ciudad. Los usos de suelos deben mezclarse o deben mantenerse segregados. Es decir, yo quiero que en mi barrio solamente haya casas y no quiero tener a menos de 1 kilómetro ni centros comerciales, ni oficinas, ni nada que se le parezca, o los usos de suelo tienen que combinarse. Debemos crecer en densidades medias, bajas o altas, si preferimos la ciudad compacta o la ciudad esa que siempre vemos en las películas, en los suburbios, de casas enormes con enormes jardines, o una ciudad más compacta. Debe invertirse más en infraestructura vial, por ejemplo, más autopistas, puentes, espacios para estacionamiento. Hay que dar mucha oferta para estacionamiento para que los carros siempre tengan donde parquear. Podemos pensar más en infraestructura, por ejemplo, para los peatones, ciclovías. Debemos eliminar los impuestos a los combustibles, dice la gasolina, porque son muy caros. Es más, debemos subsidiar la gasolina. Debemos subsidiar el combustible porque así somos más competitivos. ¿Debemos cobrar estacionamiento sobre la vía o el estacionamiento tiene que ser gratis? Es decir, porque vamos a cobrar por el espacio público si es de todos. Entonces, fíjense, son preguntas que hay que hacer. Bueno, y ustedes, a la luz de lo que... No quiero darle respuesta, bueno, en algunos casos lo haré, pero a la luz de esa ciudad que queremos, la pregunta es, bueno, ¿cuáles deben ser las políticas correctas para construir esa ciudad sostenible que estamos buscando? Bueno, lección número 1. Excúseme el sesgo de profesor. La movilidad sostenible no es solo un asunto de vehículos y vías, es también un asunto de planificación y construcción del territorio y de decisiones de política en el buen sentido. ¿Cuáles son las políticas públicas que debemos implementar para lograrlo? Bueno, esto de los objetivos del desarrollo sostenible era inevitable ponerlo, de hecho coincidimos, Angélica, pero se dan cuenta que aquí hay varios en esa construcción, ¿no? No solamente el 11, el de ciudades y comunidades sostenibles, sino hay otros que también están muy relacionados. El de energía asequible y no contaminante, el de igualdad de género también, ya, por supuesto, también en el de acción por el clima, y varios que están entrelazados, o sea, no podemos verlos en forma independiente. La pregunta es cómo el transporte y la movilidad permiten lograr esos objetivos. Y la verdad es que la relación es muy fuerte. Bueno, al final, ¿qué busca la movilidad sostenible? Minimizar los costos sociales, ambientales e impacto ambiental del transporte. ¿Ya? ¿Y eso qué implicaciones tiene? El menor consumo de energía posible implica minimizar las emisiones e impactos sobre el ecosistema, implica una articulación armónica con el entorno, contribuir también al bienestar económico de las ciudades, no podemos desprendernos de eso, pero también promueve la equidad. O sea, estos son objetivos básicos y las acciones hacia la construcción de ciudades sostenibles deben necesariamente considerar eso. Por ejemplo, ¿por qué la ciudad, esa que vemos siempre en las películas norteamericanas, de los suburbios, de las casas grandes, de bajísima densidad, no es sostenible? Porque implica un enorme consumo de energía e impacta el ecosistema, requiere muchas más áreas y eso, por supuesto, hace que se impacte el territorio. La afectación sobre el territorio es extremadamente alta. Sin embargo, el espacio es de todos. El problema de las ciudades es que el espacio es limitado. Entonces, la pregunta es, ¿cómo distribuyo ese espacio? El espacio que yo le doy más hacia las vías es un espacio, hacia las vías para vehículos, es un espacio que yo resto para peatones y para ciclistas. O que resto para parques. O sea, yo tengo un espacio que es limitado.
Entonces la pregunta es, ¿cómo distribuimos ese espacio? Sin embargo, muchas veces no es justo. Y fíjense, cuando nosotros pensamos en una movilidad, pensada en el automóvil, y el propietario de vehículo piensa que cuando compra el automóvil, además compra la vía y compra el espacio, encontramos imágenes que en nuestras ciudades las vemos tan comúnmente que hasta hacen parte del paisaje urbano y hasta las vemos como normal. Vehículos que además se apropian del espacio que le pertenece a otro. Y lo vemos tan normal y tan natural que repito que pensamos que eso es lo correcto. Lección número 2. La movilidad sostenible implica favorecer políticas y acciones que reducen los costos sociales y ambientales y los recursos necesarios para el transporte. La equidad, repetimos, es un concepto básico de la movilidad sostenible. La ciudad sostenible además es densa y policéntrica. Policéntrica significa con usos de suelo mezclado donde tengamos oportunidades cercanas de satisfacer nuestras necesidades. Una ciudad que no tiene estas características, que no es densa y policéntrica, requiere más energía y requiere mayor costo para poder movilizarse. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿qué debemos hacer y qué definitivamente no? Fórmulas mágicas no existen. El que la tiene, que la patente y se hará rico. No, no existe. Pero la experiencia y lo que se ha implementado y funciona está más o menos claro, y lo que definitivamente no también está más o menos claro. Entonces, les voy a plantear ahora una serie de políticas que definitivamente no funcionan, que no apuntan en la dirección de la construcción de la ciudad sostenible, y cuáles de sí. Recuerden que estamos hacia la búsqueda de una movilidad que sea incluyente, sostenible, coherente, segura, eficiente y competitiva. Y para eso, para lograr eso, hay un camino en el cual prácticamente todos los expertos estamos de acuerdo. Se debe priorizar el transporte público y los modos activos, peatón en particular, el peatón y la bicicleta. En esa dirección apuntamos a lograr todo esto. Pero sin embargo, en esto hay que considerar varios aspectos fundamentales, mirando un poco el comportamiento de las personas. Y es que la demanda es elástica a la oferta. ¿Qué quiere decir esto? Si construimos más autopistas, aumentamos la oferta para los poseedores de vehículos, más gente va a usar el vehículo, más atractivo se hace. Pero si construimos buenos espacios para los peatones y para los ciclistas, veremos más personas caminando y más personas en bicicleta. Entonces, eso no lo perdamos de vista, ¿no? La forma como orientamos las inversiones nos está indicando en qué sentido va la dirección, a quién queremos nosotros favorecer. No se olviden también que el sistema de transporte, como lo mencioné al inicio, está en estrecha relación con el sistema de actividades, y eso define la estructura de flujo. Entonces, la planificación del territorio tiene que ir de la mano. Y, por supuesto, la mano invisible, es decir, no hacer nada y dejar que el mismo mercado defina, no es socialmente eficiente. Ya sabemos que eso nos va a llevar a una solución inapropiada. Tiene que haber una regulación y políticas para lograr esto. Y, finalmente, tampoco podemos desdeñar que hay una serie de sensibilidades económicas, políticas y sociales igualmente complejas. Voy a poner un ejemplo muy simple. Hace 2 años, el presidente de Ecuador tomó una política o propuso una política que era correcta. Sucede que en Ecuador los subsidios, existen unos fuertes subsidios, en Colombia también, velados, pero también existen, hacia el combustible. Y por supuesto, subsidiar los combustibles, subsidiar la gasolina para que sea barata, a la gente le encantaría eso. Si nosotros hacemos un plebiscito para decir si están de acuerdo con que la gasolina se baje a la mitad del precio, estoy seguro que abrumadoramente la respuesta sería afirmativa, apoyando esa medida. Entonces, él propuso desmontar esos subsidios porque ese dinero utilizado para subsidiar los combustibles, finalmente lo que estaba era favoreciendo a los poseedores de vehículos, que son las personas con mayor ingreso. Lo propuso y se le armó un lío político. Al final tuvo que reversar la medida. Entonces, quizá porque no fue apropiadamente, digamos, socializada
o no se supo comunicar, no sé qué pasó, qué falló, pero nos muestra que unas sensibilidades políticas, económicas y sociales que son complejas y que muchas veces también condicionan a los tomadores de decisiones. Infraestructura para aumentar el desastre, es decir, con lo cual definitivamente nos alejamos de la ciudad sostenible. Segundos, terceros, cuartos, quintos pisos de vía. En México recuerdo que creo que el actual presidente, cuando era gobernador, construyó un segundos pisos y eso al final los segundos pisos también terminaron llenándose. Las autopistas urbanas. A mí no me molestan las autopistas interurbanas entre ciudades, pero las autopistas urbanas son un desastre. Son una barrera que afecta el territorio y que además no hace más que promocionar el vehículo. Más espacio en la vía pública para el estacionamiento. O sea, permitir estacionamiento casi que en todas partes. En síntesis, más y más espacio para el auto. Esto es infraestructura para la inmovilidad. Pero necesitamos inversiones de infraestructura. Es que no significa que no se requiere infraestructura para movilidad. Claro que se requiere. Pero tienen que ser inversiones estratégicas en la dirección correcta. Red de senderos peatonales, ciclovías, carriles exclusivos para transporte público, considerando que ese espacio público es limitado. Además, trabajar más de los conceptos de accesibilidad y equidad. Fíjense, actualmente más de 2/3 del espacio urbano se destina, del espacio urbano público, se destina para la circulación del automóvil y muy poco para otros actores de la movilidad. Ya, entonces, esto es infraestructura en la dirección correcta. Sobre el uso del automóvil, bueno, y la moto, que ha sido un actor que en los últimos años en América Latina también ha tenido un crecimiento impresionante. En Colombia, por ejemplo, ya el número de motocicletas sobrepasó el número de automóvil. Colombia tiene una tasa de aproximadamente 100 vehículos por cada 1000 habitantes, un poquito más, un poquito menos, porque las estadísticas no son muy confiables. Las motos ya lo superan. Es relativamente bajo, o sea que solamente 1 de cada 10 personas tiene un vehículo. Yo siempre a mis estudiantes les pregunto, ¿ustedes cuántos vehículos creen que hay en Colombia, una ciudad un país de 50 millones de habitantes? Y he escuchado respuestas absurdas, como 30 millones, como 25 millones. No, apenas 1 de cada 10 habitantes tiene vehículo. Sin embargo, la tasa de saturación, al menos como la calculamos, se acerca a los 250. O sea, que todavía hay espacio para que la gente siga comprando vehículos. Y lo que les decía, lo que yo les digo es, no se puede, ni se debe, ni conviene prohibir que la gente compre vehículo o moto. Lo que sí se puede hacer es, con medidas apropiadas, incentivar un uso racional del vehículo. ¿Qué quiere decir? Que las personas, bueno, si decide comprar vehículo, lo utilice racionalmente. Fíjense el caso de Bogotá. Y yo quiero llamar la atención sobre esto que es la partición modal, es decir, en qué viaja la gente. Nos damos cuenta que el modo más empleado es la caminata, sobre todo para viajes cortos. Qué bueno que es, y no creen que solo en Bogotá, en casi todas las ciudades latinoamericanas es algo muy similar. Pero fíjense que lo que es el auto, más la moto, más el taxi, que son vehículos que podemos decir particulares, son del orden del 25%. Es decir, le estamos dando el 60% del espacio urbano al 25%, que normalmente es una minoría privilegiada de más alto ingreso. O sea, ahí no hay equidad, definitivamente. Ahora, ¿qué hacer para incentivar ese uso racional del automóvil? Mire, la fórmula es simple. Mecanismo para que ellos perciban los costos sociales que causan. Cuando yo uso mi automóvil estoy contaminando. Cuando yo uso mi automóvil estoy incrementando la posibilidad de accidente. Cuando yo uso mi automóvil estoy causando congestión en todos los demás. Es curioso quien está en medio de una congestión en su auto quejándose de la congestión y no se da cuenta que él es uno de los que le está generando. Entonces, para ello, ¿qué hay que hacer? ¿Qué percibe ese costo que está causando al conjunto de la sociedad? Cobros por congestión, como lo han hecho varias ciudades, el caso de Londres, de Singapur, de Milán, de Estocolmo. Es decir, si usted va a circular, tiene que pagar por ello. Cobro por estacionamiento en la vía pública. Si usted utiliza un espacio público que es limitado y que también tiene un costo social, hay que cobrar por ello. Los combustibles, si usted cuando quema combustible está emitiendo gases que afectan, eso también hay que cobrarlo y por supuesto se vuelve un mecanismo para regular su uso. Fíjese, nada de esto es popular. Nada de esto es popular, pero funciona. No es popular, pero funciona y va en la dirección
correcta. Ahora, por supuesto, hay otras medidas que vamos a llamar blandas, que son útiles, aunque menos efectivas que las que anteriormente hice. Por ejemplo, la promoción de carriles de alta ocupación, promover que vaya más de una persona en el vehículo, el uso compartido del vehículo va muy de la mano, limitar los requerimientos de automóvil, de estacionamiento, ya controla emisiones, incentivar los vehículos con fuentes de energía alternativa, eléctrico y todas estas cosas, alternación de horario para que el pico se disipe y no que todo el mundo llegue y salga a la misma hora, restricción de acceso a ciertas zonas, el uso del sistema de transporte inteligente, tecnología. O sea, esta cosa funciona, va en la dirección correcta, aunque, repito, menos eficiente que las medidas más duras que mencioné anteriormente. Lo que sí definitivamente no se debe hacer es subsidiar los combustibles, expandir ofertas de estacionamiento, ceder más y más espacio al automóvil o, en el caso de Colombia, por ejemplo, los subsidios velados que existen para las motocicletas. No se debe subsidiar en modo alguno la movilidad que es no sostenible. También la movilidad sostenible es una cuestión de eficiencia. En esas 3 imágenes, fueron tomadas en Santiago a las 5 de la mañana, me acuerdo yo, ustedes ven 3 formas de mover 150 personas. Ahí en cada caso hay 150. Si cada uno de ellos se va en su automóvil, que es ese ideal que yo les mencionaba en la imagen cuando comencé mi presentación, lo que vamos a tener es la situación de la izquierda, calles llenas de vehículos. Si todos se van en sistema de transporte público, por ejemplo, en un bus articulado, todos caben allí. Ven ustedes el caso de la mitad. Y si todos se van en bicicleta, vemos la situación de la derecha. O sea, es una cuestión también de eficiencia y de ocupación de un espacio que es limitado. Ahora, ¿a quién priorizar? Quien mire esa imagen dirá, caramba, pero ¿cómo es posible? Mientras que los autos hay una enorme cola de automóviles con congestión. En cambio, los carriles de los buses están casi que vacíos. ¿Cómo así? Ahí no se está haciendo bien la cosa. A pesar de que los autos tienen 4 carriles, los buses tienen 2, pero es que si vemos en términos de personas, y recuerden, movilidad no se entiende como desplazamiento de vehículos, sino de personas. Hay que entenderlo en términos de personas. Nos damos cuenta que miren el número de personas que van en cada vehículo. Mientras que estos buses llevan 130, 140, 150, en algunos casos que tampoco están buenos, 170 personas. Los automóviles llevan 1 a 2 personas. La tasa promedio en América Latina de ocupación de los autos está entre 1,5 y 2, es decir, y la moda siempre es 1, la mayoría va el conductor únicamente en el vehículo. Entonces, la pregunta es, ¿se está haciendo equitativo o no? Bueno, razones para incentivar los modos activos. Voy a referirme principalmente a la bicicleta y a la caminata. Primero, eficiencia energética. Oiga, yo con una bicicleta lo único que quemo son las calorías que me sobran. Eficiencia en el uso del espacio, eficiencia ambiental, no estoy emitiendo, eficiencia económica, muy barato, saludable y un largo etcétera. Pero también habrán razones para el no uso, excusas. Es peligroso eso, andar la bicicleta. Además, si vemos normalmente las noticias son muy desequilibradas, muy desequilibradas. Atracaron a un automóvil, rara vez pasa, rara vez sale eso en la prensa, robar un vehículo. Robar una bicicleta es noticia en primera plana. El clima no favorece, hay exposiciones a contaminantes, no hay infraestructura. Esto puede ser cierto, es un bien inferior. Esa cosa es para pobres. O sea, yo subí varios escalones cuando empecé a andar en auto. En síntesis, y ya estoy finalizando mi presentación, asignar más espacio a los usuarios de los modos activos es una buena política. Pero también hay que desarrollar un sistema de transporte público digno y eficiente. En los últimos años, Colombia ha destinado más de 3 billones de pesos a subsidio a los combustibles a través de un fondo de estabilización. Y sin embargo, qué lío para que subsidiemos el transporte público. Es decir, también políticas para internalizar los costos sociales que generan los automóviles y las motocicletas. En definitiva, construir ciudades para las personas. Lección número 3, la solución del sentido común, que yo le llamo la solución hidráulica. La solución hidráulica es, si un flujo no me cabe en una tubería, lo que tengo que hacer es aumentar el tamaño de la tubería. Entonces, la solución simple,
Si los vehículos no caben en las vías y hay congestión, lo que hay que hacer es expandir capacidad, más vías. Pero esta solución no funciona y está probado hace mucho tiempo que es así, que no funciona. Desde los años 60, el famoso reporte Buchanan ya lo demostró. Esa solución del sentido común, la del hombre en la calle, la que todo el mundo piensa que es la obvia y que por qué no lo hacen, son incentivos. El uso del automóvil particular y nos aleja del paradigma de la movilidad sostenible. Pero hay obstáculos. Primer obstáculo para avanzar en la dirección correcta, la movilidad no sostenible es más seductora. ¿No? Es más seductora. Más seductora. O sea, yo quiero más eso que esta cosa. Antes que andar en un bus, yo prefiero andar en mi auto, con mi aire acondicionado. Es más seductora y es más fácil de vender, ¿ya? Y es muy promocionada. Los tomadores de decisión, entienden, los políticos tienden a favorecer la movilidad basada en el auto porque da más réditos políticos. Miren, y voy con la última, la diferencia entre las preferencias declaradas y las reveladas. Prácticamente todos los planes de ordenamiento territorial o los planes reguladores de uso de suelo de nuestras ciudades, no solamente en Barranquilla, hablan de que una ciudad sostenible, una ciudad verde, una ciudad amigable con el medio ambiente, todas hablan de eso. Angélica mencionó el caso de estos planes de desarrollo de movilidad sostenible, todos hablan de eso, o sea, no hay uno que no lo diga. Sin embargo, hace un par de años hicimos un análisis de las inversiones, y yo digo, el cariño se demuestra en las inversiones. Y las inversiones en infraestructura de transporte, el 90% en esas ciudades que dicen buscar ser amigable, buscar ser verde, etcétera, el 90% se orienta a construcción de vías para los autos. Pavimentación de vías, ampliación de vías, construcción de puentes, etcétera. En otras palabras, una cosa son las preferencias declaradas, lo que decimos en los documentos, y otra cosa es lo que se demuestra, cómo se demuestra el cariño realmente, que es con el presupuesto. ¿Y eso por qué? Porque, claro, para un político es muy rentable inaugurar una enorme autopista, mucho más que de pronto unos andenes. ¿Ah? Recuerden, el sentido común suele recomendar la tradicional fórmula de ampliar capacidad, perdón, ahí me faltó la D de capacidad, y esa A no lleva tilde, no me di cuenta, debe ser que lo tengo en inglés y algo pasó. Además, hay factores sociológicos y políticos que incentivan el automóvil y la motocicleta, como lo hemos visto, el reconocimiento social que se tiene cuando se anda en vehículo. Definitivamente hay que hacer mucha pedagogía, perseverar y exigir, y eso no es para nada fácil. Y la lección 4, que es el corolario con el cual yo cierro mi presentación y abro el espacio para que ustedes se manifiesten, hagan sus preguntas. Recuerden que la ciudad es de todos, no solo de los que tienen auto, que son una minoría, aunque muy influyente ciertamente, porque es el segmento de la sociedad de mayores ingresos. La movilidad fundamentada en el automóvil y la motocicleta definitivamente no es sostenible. Muchas gracias y estoy a su disposición para escuchar todas sus preguntas, sus inquietudes y que arranque el foro. Adelante. Bueno, muchas gracias, ingeniero, por exponernos este tema de gran importancia para llegar a una ciudad sostenible. Bueno, a continuación abrimos el espacio para las preguntas de los asistentes y ambos conferencistas, tanto el ingeniero Víctor como la ingeniera Angélica, pueden sentirse con la libertad de responder la misma pregunta, ya sea para complementar, para debatir y bueno, para continuar con la discusión. Yo tengo aquí preparada una pregunta y dice así: conociendo que la accesibilidad es inversa a la movilidad y el desarrollo orientado al transporte promueve una accesibilidad universal, ¿en dónde se encuentra ese equilibrio entre la movilidad y la accesibilidad? Hola David, primero yo abrí mi micrófono no para responder porque la pregunta está muy difícil, entonces la de responder a Víctor, pero solamente quería mandarle un abrazo a Víctor, que también hacía mucho tiempo que no lo veía. Un abrazo grande, Víctor, y un saludo especial que no te lo di al principio. No, Bueno, David, la verdad es que yo no lo veo como tú estás diciendo, que son dos cosas que
que se tengan, digamos, que eliminar entre ellas. O sea, la accesibilidad lo que significa es que no importa cuáles sean tus capacidades motrices, no importa cuál sea tu condición física, intelectual y de todo, tú tienes que tener la posibilidad de moverte. Por eso es que yo no lo veo como lo estás viendo tú, que es como que uno se elimina del otro. Al contrario, lo que uno siempre busca es que la movilidad sea accesible para todo el mundo, porque si hay algo, y eso es lo interesante de los que nos dedicamos a este tema, es que la movilidad en mayor o menor escala la tenemos todas en nuestra vida común, hasta los que nos quedamos hoy en casa por diferentes temas. Entonces, lo que uno quisiera cuando habla de accesibilidad es que no importa la condición que tú tengas, tienes que tener para poder cumplir con ese precepto que es hasta constitucional, libertad de moverte y facilidad sobre todo. Bueno, que te retorno el saludo, Angélica. Quizás tú te estás refiriendo un poco a esa visión en Ay, yo no oigo a torno... Víctor. No sé si es que Perdón. tiene el micrófono Sí, ahora sí apagado. me está escuchando, ahora sí. ¿Aló? ¿Se está escuchando? Sí, ingeniera, perfecto. Bueno, quizás la pregunta se refiere un poco a esos criterios de diseño en los cuales al plantear uno el diseño de la infraestructura, dependiendo de la función que va a desempeñar esa infraestructura o dentro del sistema, digamos, se le da más énfasis a la movilidad, a la accesibilidad. Por ejemplo, las vías arteriales son vías que quizás están orientadas más a permitir esos grandes desplazamientos de flujo. Por eso se limita un poco el acceso a las propiedades colindantes y el acceso ¿cómo es? El número de interacciones, mientras que las vías locales, quizás en esas, pues, están más diseñadas para que sea fácil la accesibilidad, pero independientemente de eso y pensando en el concepto de sostenibilidad en que nos encontramos, lo cierto es que hay que garantizar ambas cosas y diseñar sistemas que permitan que se dé esa movilidad eficiente y sostenible que buscamos, pero que además todas las personas puedan acceder. Y yo creo que el concepto de accesibilidad en este caso hay que pensar, yo lo interpreto más en otro sentido. Una ciudad accesible, por ejemplo, para mí, es una ciudad donde cualquier persona, independiente de su condición, no le negamos la posibilidad de moverse. Por ejemplo, cuando tenemos una ciudad que no tiene andenes continuos, caso de Barranquilla, que no tiene rampas, le estamos negando, que no tiene vehículos de transporte público equipados con facilidades para personas que tienen algún tipo de limitación de movilidad, no estamos haciendo la ciudad accesible para ellos. O sea, una ciudad sostenible también una ciudad que no le, y también está el concepto de equidad, no le niega la posibilidad a sus ciudadanos de, independientemente de su condición, poder disfrutar de la ciudad y poder moverse. Entonces, esa ciudad que no tiene los andenes apropiados y que le niega a alguien en silla de ruedas o una persona muy anciana o una persona con algún tipo de restricción física para moverse, es una ciudad que no está favoreciendo una movilidad integral como realmente todos lo queremos. Muchísimas gracias, ingenieros. Nos recuerda a los participantes llenar el enlace de asistencia también. Aquí tenemos otra pregunta, Andrés Felipe. Dice, buenos días a todos. Muchas gracias, ingenieros. Excelente charla. Y pregunta, ¿los sistemas de transporte público tradicionales, formales, exceptuando el taxi, se brindan las condiciones de seguridad y comodidad óptima para los usuarios? Por otra parte, ¿cómo se regulan las emisiones por parte de los vehículos que forman parte del sistema de transporte público? Para la primera parte,
Hay una cosa que es muy importante porque lo que uno ve en todos nuestros países es que estamos repletos de legislación. O sea, este cuento no es de que exista o no las condiciones de la seguridad. Entonces, seguramente en todos los países dice que es obligatorio el uso del cinturón de seguridad por parte de los pasajeros, no solamente por parte del conductor, que además es obligatorio para los pasajeros que van en la parte de atrás, no solo para los que van en la parte de adelante. Esto solamente como un ejemplo, pero es que hay un elemento que es súper importante y es porque somos seres humanos. Y es que si no existe control, entonces todo el mundo determina por sí mismo si para él es bueno o no utilizar el cinturón de seguridad, como lo di en mi ejemplo. ¿A qué me refiero? A que si no existe como la mamá ahí encima pendiente de si se hizo o no se hizo la tarea, o de si hizo las actividades, o si fue a donde tenía que ir, la gente termina haciendo como lo que se le da la gana. Y solamente para ilustrar eso quería contarles una anécdota que me pasó que fue terrible, que tiene todo que ver con el control, nada que ver con los temas de movilidad, pero es simplemente para ilustrar el punto del control. Y es que, como oyeron cuando David hizo la presentación, yo estudié mi maestría en Inglaterra y uno de mis compañeros daneses. Entonces, pues lo que uno se imagina es que uno es un colombiano que no tiene tanta cultura ni tanta formación como un danés, lo cual es totalmente no cierto. Y pues trata y piensa que el comportamiento del danés va a ser un comportamiento impecable. Nos fuimos de paseo juntos a Escocia, entramos a un sitio, nos comimos una paleta para, como viví en México, sé que paleta para ellos es lo que es colombiano para nosotros, pero como un helado, lo que sea, no importa, algo que venía empacado. Y cuando salimos, el man le quitó el papel y lo botó en el piso de la calle. O sea, la se supone colombianita, pinche colombianita que estaba así toda retrasada, inculta y de todo, guardó su papel entre el bolsillo y el súper desarrollado danés lo botó al piso. Y yo le pregunté, Soren, ¿por qué estás botando el papel al piso? Me dijo, aquí nadie me pone multa. Esa fue su respuesta, de un tipo que se supone que está en un nivel educativo, en un contexto y en un país súper desarrollado. Entonces esto, insisto, solamente para ilustrarles la necesidad que tiene no solamente de poner y escribir normas y regulaciones y reglamentaciones y bla, 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 sino la importancia del control permanente de este tipo de cosas. Yo coincido con Angélica y creo que en adición a los procesos educativos, es decir, a que la gente conozca y tenga unas normas básicas de comportamiento y que las entienda y que sea consciente de los riesgos y de las implicaciones de sus actividades, de lo que hace, porque muchas veces las personas pues, no son tan conscientes del riesgo que eso implica, también se requiere el control. Obviamente, si vemos a los sistemas de transporte público en Colombia, hay normas que hablan sobre las condiciones de los vehículos. Sin embargo, muchas veces vemos vehículos que te das cuenta con una simple inspección que definitivamente no cumplen con unas condiciones mínimas de seguridad, ni de emisiones, ni nada que se le parezca. Y eso dice, bueno, ¿y qué está fallando? Si existe la normatividad, que no hay el control también. Pero posiblemente también porque hace falta unos procesos educativos y de crear sobre todo un conocimiento y una cultura colectiva que permita que los comportamientos sean los que socialmente esperamos que ocurra. También las normas de emisión también existen para todos, para todos. Y a pesar de que sabemos que existen, por ejemplo, la obligatoriedad, la revisión técnico-mecánica, usted muchas veces ve vehículos circulando en la calle que eso claramente son chimeneas ambulantes, no está cumpliendo con nada. Entonces, más allá de la norma, también es importante que exista control social, porque, digamos, si ese danés, los ciudadanos, cuando
ven que arrojó el papel al suelo, lo increpan y lo miran feo, y lo que usted hizo no está bien, eso también genera control social. Entonces, si todos cuando vemos un vehículo que no cumple condiciones, lo hacemos explícito y manifestamos nuestro desagrado por eso, ello también tiene un efecto en el comportamiento global. Muchas gracias, ingenieros. Aquí Malcolm Gabriel nos da otra pregunta y dice, ¿qué recomendaciones darían ambos expositores desde su punto de vista para justificar, en sentido de influencias, esto para personal con automóvil propio, la elección del medio de transporte compartido? Pues consideremos que los puntos populares son seguridad personal, seguridad del material trasladado y rutas para optimizar tiempos a largas distancias. Bueno, yo quizás me adelanto. Bueno, realmente, dale, adelante. sí, dale, Víctor, Sí, por favor, dale, por ¿cómo favor. es? Para yo romper la monotonía y que en este caso siempre estoy dejando a ti lo difícil siempre es ser la primera. Bueno, estamos hablando del uso compartido. Primero, como yo les mencioné, en Colombia la ocupación promedio de los vehículos y en otras partes es peor, es del orden de 1.7, 1.8. Es decir, un vehículo enorme, una camioneta enorme con una persona. La moda es uno. La moda, o sea, la gran mayoría, más de la mitad de los vehículos llevan una sola persona, el conductor. Entonces, bueno, hay un tema de eficiencia. ¿Cómo hacer para que se comparta y para aumentar esa eficiencia que, como les dije, bueno, tiene que haber estímulos para eso porque nadie lo va a hacer por cuenta propia. Nadie lo va a hacer. Y es natural que por los temas de seguridad, normalmente uno comparte el vehículo con personas que conocen. En otras partes, en Alemania, ellos tienen aplicaciones y casi que con cualquier desconocido uno se va, ¿no? Es otra cultura, es otra forma de ver las cosas. De pronto se pueda, y hay aplicaciones para eso, hay aplicaciones para eso. Pero créanme, el ser humano funciona con estímulos. Es un ser racional que funciona con estímulos. Por ejemplo, en la universidad donde yo trabajo, la Universidad del Norte, donde muchos de ustedes son estudiantes, hace unos 3, 4 años se trató de incentivar esto del vehículo compartido, porque yo tengo colegas que trabajan, que trabajan también en la universidad y que viven en la misma cuadra, y sin embargo cada uno de nosotros se va con su automóvil. ¿Pero por qué? Porque no me cuesta el estacionamiento, ya, no tengo ningún estímulo para irme con él. Pero si, por ejemplo, existiese, y de hecho la medida fracasó, la medida fracasó. ¿Qué estímulo se pudo haber utilizado? Bueno, en algunas partes usan lo de los carriles de alta ocupación, es decir, si usted puede tomar un carril especial si van más de 2 personas en el vehículo. Pero si, por ejemplo, el estímulo es que si yo llego solo en el vehículo me cobran y me cobran caro, versus que si yo voy acompañado me cuesta menos o gratis, si la ocupación es mayor que cierto número, eso genera un estímulo para su comportamiento. Entonces, estas medidas económicas a veces suenan desagradables, pero permiten inducir un cierto comportamiento, un estímulo apropiado para tal propósito. Entonces, esto de optimizar el transporte con las aplicaciones y esto funciona si realmente hay incentivos para ello. Porque si los seres humanos somos así, funcionamos a partir de ciertos incentivos que, créanme, a veces uno parece que no estén, pero siempre estarán allí los incentivos, que es finalmente el propósito por el cual yo tomo cierta conducta. Adelante, Angélica. Gracias, Víctor. Pues sí, efectivamente, como que dijiste todo, yo solamente como resumiría en 4 temas concisamente. Todos funcionamos con incentivos y mi ejemplo del danés es un incentivo, o sea, de castigo, pero es un incentivo a que no lo haga. Entonces, yo creo en las aplicaciones para compartir. Y esas aplicaciones lo que permiten, digamos, y el desarrollo, incluso en Colombia, en Bogotá, hay varias de estas, información chequeada,
incentivos para las empresas que puedan ellos promover. Incluso dentro de las empresas hay gente que ni se conoce, ni son amigas, ni nada. Entonces, dentro de las mismas empresas, dentro de las mismas universidades, incluso dentro del mismo sector, para poder lograr hacer estos temas de carro compartido. Y no voy a repetir todo lo que dijiste, que con lo que estoy de acuerdo, Víctor. Agradezco mucho a la ingeniera Angélica por apartarnos de su tiempo para hablarnos de esta temática. Y bueno, una última respuesta disculpen, una última pregunta que hace Josué Macías, y dice así: buen día, muchas gracias por compartir su experiencia para mejorar el transporte y la movilidad sostenible. Mi pregunta es la siguiente: desde el punto de vista de la movilidad sostenible, ¿cómo motivarían el uso de utilizar medios de transporte sostenible como bicicletas en una ciudad donde la mayoría del parque automotor es vehículos particulares y buses de transporte público, y la infraestructura vial se encuentra diseñada en su mayoría para vehículos particulares? Adelante, Víctor, por Angélica. favor, adelante. No. Bueno, sigo yo. Nos sigo yo. tocaron dos y dos, Bueno, dos y dos. primera cosa que te quiero comentar. Una bicicleta también es un vehículo y normalmente en todas las ciudades hay más bicicletas que automóviles. ¿Ah? O sea, las bicicletas son la mayoría. Si uno hace un censo de bicicletas, normalmente hay más bicicletas que vehículos. Yo mencioné algo hace un rato, ¿no? Cuando hice mi exposición para incentivar. Lo primero es que hay que esa inequidad que existe en el espacio que se le da a los vehículos y se le da al peatón y a la bicicleta, hay que revertirla. Hay que revertirla. ¿Y eso qué implica? Quitarle espacio al automóvil y darle más espacio. Pero fíjese lo que cuesta. Cada vez que eso se intenta hacer, los automovilistas protestan y salen en la prensa porque ellos se sienten afectados. Ellos sienten que ellos tienen todo el derecho y que todo el espacio le pertenece a ellos y casi que lo tenía. Al final, por ejemplo, todos en algún momento seremos peatones. Todos. Vieron las imágenes que yo les mostré donde el vehículo impunemente está estacionado en el espacio que no le pertenece porque él siente que el espacio y todo. Y entonces eso hay que revertirlo. Hay que regresarle el espacio y asignarle el espacio que se merecen a esos otros actores. Y por otra parte, dado que el vehículo ocupa un espacio que es escaso, es un bien escaso, y que además también cuando circula el vehículo genera una serie de costos sociales que él no percibe, hay que cobrárselo. En gran medida lo que yo planteé como fórmulas que funcionan y que no funcionan son un indicador de hacia dónde se debe trabajar. Yo sé que eso es duro decirlo a los ingenieros civiles, porque nosotros crecimos con el paradigma de que es que todo se resuelve con infraestructura. De hecho, a los ingenieros civiles, Angélica es ingeniera civil, yo también lo soy, seguramente cuando nuestros profesores de los cursos de diseño de vía nos hablaban uno asociaba movilidad solamente, o pues, la palabra movilidad que no estaba tan de moda, pero uno asociaba todo el problema de transporte sencillamente a infraestructura. ¿Ah? Infraestructura además para los vehículos. Si ustedes se dan cuenta, cuando uno mira los aforos, normalmente uno notaba autobuses y camiones y simplemente uno pensaba en vehículos, no pensaba quiénes iban ahí ni cuántos iban ahí y jamás uno contabilizaba las motocicletas. Entonces, es un cambio completo de paradigma y de visión de ciudad y, por supuesto, de trasladar esas preferencias reveladas que están en todos los planes de desarrollo y en todos los planes de movilidad y en todo, de que queremos una ciudad sostenible, amable, verde y todo lo demás, al presupuesto, porque es que allí es donde efectivamente se demuestra. Si usted ve un presupuesto de una ciudad y se da cuenta que todo se va solamente a repavimentación de vías, a construcción de puentes, eso, y muy poco a andenes, a ciclovías, dice, no vamos en la dirección correcta. Sigue, Angélica. Gracias, Víctor. Bueno,
como la pregunta es cómo motivar cuando las condiciones son difíciles, primero una respuesta frente a que siempre la respuesta más fácil en todas partes es no se puede. Y frente a las bicicletas uno todo el tiempo oye, no, es que no se puede porque mi ciudad tiene muchas pendientes, es muy montañosa. Ah, no, no se puede porque en mi ciudad llueve, no se puede porque en mi ciudad hace mucho calor. Entonces, primero, ese paradigma del no se puede, uno primero se lo tiene que quitar de la cabeza. Segundo, es conocer un poco quién estaría dispuesto a montarse en bicicleta y hacer unos programas específicos para eso. Yo conocí en Santiago de Chile unos programas súper interesantes de un grupo de mujeres para mujeres. Obviamente están oyendo el sesgo de esta respuesta con una mujer que tiene las tres condiciones a las cuales trataron de aproximarse ellos. Primero, generalmente en las encuestas que se han realizado de quienes utilizan las bicicletas, en esa distribución socioeconómica uno encuentra que son la mayoría hombres y la mayoría jóvenes, digamos, a personas como Víctor y yo, pues ya joven, tiene una referencia diferente a la de ustedes, pero digamos en un segmento entre los 20 y los 35 años. Mucho más fácil que una persona se sube a una bicicleta, no le importa sudar, llega sudado, bla, 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 bla. Y dentro de ese componente y esa partición, la participación de las mujeres mínima. Por eso decía que yo estoy con los tres condicionantes, mínima la participación de las mujeres y mínima la participación de las mujeres mayores de 40 años, o sea, hay mucho más chiquita. Pero a pesar de eso han cambiado mucho. Entonces lo que hizo este comunitario de mujeres fue incentivar el uso en ese grupo específico a través de programas donde se dieron cuenta que, por ejemplo, las mujeres le tenían miedo a ir en la calle compartiendo su bicicleta con un carro al lado o un camión al lado. Entonces, salían en grupo y empezaron a hacer una serie de ejercicios para ir adecuando a través de programas por cada segmento a la gente, sobre todo porque, al igual que acaba de decir Víctor, uno siempre relaciona eso que si no tiene 500 kilómetros de ciclorrutas, pues no se puede utilizar la bicicleta, pero ellos también querían vencer el paradigma del no se puede, porque primero el huevo la gallina, y decir, tenemos las vías, podemos salir, y entonces empezar a identificar a las personas y por qué sí lo harían y cómo uno puede a través de programas que son muy focalizados empezar a hacerlo. Y ahí existen programas como de al colegio en bici, entonces ya es mucho más para los niños que tienen una escuela cercana y que se pueden hacer. Entonces creo, para responderle, que la manera de incentivar es identificar cuál es el grupo objetivo, la población objetivo, y poder montar unos programas especiales para esos grupos objetivos. Y hay una cantidad de ejemplos interesantes en la web que pueden ver frente a esos programas. No, Y yo con esto, dale, Víctor. No, yo complementaría lo tuyo con que hay que hacer mercadeo y trabajar en grupos. Miren, los fabricantes y los concesionarios de automóviles y toda la industria del automóvil gasta enorme cantidad de dinero promocionando su producto. Este producto que nosotros estamos vendiendo hay que también mercadearlo, aprovechar colectivos. Por ejemplo, me acuerdo que en Santiago, en la época que Ingeniero, se desactivó el micrófono. perdón. Les decía que hay que hacer marketing en torno a esto y ponía como ejemplo que la industria del automóvil gasta enorme cantidad de dinero cada año, billones de dólares promocionando sus productos y vendiéndonos el paradigma del automóvil. O sea, ellos gastan muchísimo dinero en eso para que la gente se incentive a usar vehículos. Y en esto hay que hacer pedagogía, exigir y aprovechar ciertos colectivos. Les decía que en Santiago, en los años en que yo estudiaba allá, estaban haciendo un colectivo que se llamaba algo así como Ciclistas Furiosos. ¿Ah? Y eran bastante agresivos, por supuesto, en exigirlo, porque ellos decían, es que no nos están teniendo en cuenta. Así que esto es un tema de construcción ciudadana
pero también ciertas estrategias que se usan normalmente en marketing, en otras para promocionar un producto, como en este caso es la movilidad sostenible, también es importante diseñar estrategias para que la gente entre en la onda. ¿Qué han hecho en algunas ciudades, por ejemplo? Como siempre la gente a veces sigue a ciertas personas, han promocionado, por ejemplo, que personas reconocidas, artistas, deportistas, etcétera, incorporarlo y que de pronto les gusta la bicicleta, incorporarlo. Entonces, por ejemplo, lo que hizo Shakira y Carlos Vives con el video de la bicicleta, con esto de la bicicleta fue fantástico. Eso tiene un impacto y aprovecharlo, se promociona. Entonces, uno también puede utilizar este tipo de estrategias de esas personas que tienen cierto reconocimiento, involucrarlo, y eso permite que se haga más visible e incentiva a otros. Un abrazo, yo me despido, ya desafortunadamente tengo que salir a otras cosas. Víctor, me encantó verte, David, Igualmente. un agradecimiento enorme de poder compartir todos estos temas y espero verte pronto, Víctor. Claro que sí, ojalá que sea muy pronto. Bueno, yo también me despido para cerrar y agradecerle al capítulo de la ACE de Uninorte Ay, no por te esta oigo. invitación a todos ustedes. Bueno, simplemente, no, también me estaba despidiendo y agradeciendo por esta invitación y la oportunidad de compartir este espacio con todos ustedes. Sí. A ustedes muchas gracias por su tiempo, por compartir sus conocimientos de estas temáticas importantes y novedosas, sobre todo con profesionales jóvenes y con los estudiantes que en un futuro seremos los próximos ingenieros civiles. Les agradecemos también a los asistentes por interesarse en el evento y también por su tiempo aquí. Recuerdo, por favor, llenar la encuesta de asistencia y pues les invito a nuestra última conferencia de la semana que se titula Metodologías de Desarrollo de Bajo Impacto para la Mitigación del Riesgo de Inundaciones Urbanas, que comenzará a las 11:30. Esta reemplaza a la que fue cancelada por problemas de salud del anterior conferencista, por lo tanto será en el mismo enlace. Los invito también a la 1 de la tarde vía Zoom, que estaremos llevando a cabo el cierre del ciclo de conferencias ASCE Latinoamérica de esta edición de Ciudades Sostenibles y esperamos contar también con su participación. Muchísimas gracias, que tengan buen resto de día. Saludos, hasta luego. Hasta luego, profe.